Buenos días, colegas. Este trabajo lo estoy haciendo a pedido de muchos de ustedes, que tiene que ver con lo que es realizar nuestro cartel para presentar nuestra actividad. Como recordará, en la última reunión para socializar el reglamento interno, se puso entre las faltas pedagógicas, acá ver, si nosotros sacamos dos faltas pedagógicas, nos pueden dar nuestra primer memorándum de molestación y no queremos llegar a ese punto. Una de las faltas es no presentar antes el cartel virtual del área, ¿no? 24 horas ya se ha eliminado, no presentar antes el cartel virtual de área. Ahora, este cartel mínimamente, ¿qué elementos debe tener? Situación significativa, reto, el producto y la evidencia de las sesiones remotas. Entonces, lo que podemos hacer, he hecho un pequeño cuadro. Aquí, por ejemplo, voy a tomar como ejemplo el del quinto año, donde he puesto, he considerado la situación significativa, el propósito, el reto y la evidencia. Para eso lo he descargado lo que es la actividad, la guía de la actividad 18, de la semana 18. ¿Bien? A ver, aquí está la actividad, ¿no? Nos relacionamos desde nuestra diversidad, sería el título. Incluso esto lo pueden poner como título, si desean. Lo llevamos a nuestro... Y acá lo podemos poner como un título, ¿no? Ahí está. Bien. Pero vamos a empezar a ver esta actividad. Esta actividad está dividida en dos días. El 3, que es el día miércoles, y el día 4, que es el día jueves. La actividad del día 3 es determinamos el tipo de variable y muestra en diversas situaciones y calculamos la media aritmética. Es la actividad del día 3. Y el día 4 representamos los datos en una tabla de frecuencias y lo expresamos en un gráfico estadístico. Como ustedes ven, son dos actividades diferentes. Antes de hacer nuestro cartel, tenemos que analizar bien nuestra guía. De repente no, así si lo vemos someramente, no vamos a hacerlo como debe ser. Ahora, nuestra situación significativa puede ser contextualizada o de repente lo podemos hacer en base a lo como está la guía de la plataforma. Voy a hacerlo de acuerdo a cómo está la plataforma y voy a dar algunas ideas de cómo podría ser si fuera, digamos, aplicando una contextualización, una adecuación, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Bueno, aquí lo que tenemos siempre es la bienvenida, el saludo y bueno, y aquí más o menos indica lo que, someramente lo que vamos a trabajar. Bien, los materiales que necesitamos y segundo lo que haremos. Bien, aquí como ustedes pueden observar, en lo que haremos va relacionado con el propósito, mayormente. Habla de actividades, ¿no? Porque hemos hablado al principio de dos actividades. Representarás las características y el comportamiento de los datos de una muestra. Expresarás con diversas representaciones tu comprensión sobre las medidas de localización, así como la pertinencia de las medidas de tendencia central en relación a las medidas de dispersión para datos no agrupados. Combinarás procedimientos para determinar el valor de las medidas y plantearás conclusiones sobre las características o tendencias de la muestra de una población. Entonces, eh, vamos a hablar sobre la pertinencia de las medidas de tendencia central, medidas de dispersión para datos no agrupados. Yo acabo de leer todo esto, estoy haciendo un repaso con ustedes y en esta parte tiene que ver lo que es el propósito de, las, de la sesión, ¿no? Entonces yo lo voy a copiar el texto
y lo vamos a poner acá en el propósito, ¿no? Nos lo pegamos. Ustedes ya le van a dar su formato, ¿no? Estamos con mayúsculas, representamos. Bueno, acá no se ha pegado a veces con lo que es muchas cosas aquí. Vamos avanzando y ya. Bueno, le estamos dando una especie de, ¿qué les digo? Ustedes ya lo hacen, ¿no? Bien, este es el propósito. Pero como vamos a ver más adelante, todo este propósito no se va a dar solamente en estas dos actividades, sino hay muchas más actividades. Ahora verán a qué me refiero. Ahora dice 40 minutos para cada actividad. A ver, vamos a ver. A continuación presenta la situación. Esta es la situación significativa. Eh, si nosotros leemos, esta viene a ser nuestra situación significativa. Habla de dos pueblos indígenas originarios. Ahora, está hablando del pueblo de Quechua y el pueblo de Shipibo Conibo. Si ustedes desean, para contextualizar, ustedes pueden hablar de dos comunidades campesinas o dos comunidades que circunscriban dentro de la provincia de Yungay para que le den más significancia a este trabajo, ¿no? Ustedes podrían cambiar estas partes. Es un ejemplo ya de contextualización, ¿no? Pero como yo les dije, lo voy a hacer de acuerdo a cómo está la plataforma. Pero ustedes ya lo pueden adaptar, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la comunidad de Yanama, ¿no? La comunidad de Quillo. Entonces, ustedes ya más o menos podrían hacer para que los se sientan más, o de repente pata pata, no sé, o no sé, lugares cercanos ahí. Entonces, para que ellos puedan identificarse. Entonces, esto todo vendría a ser la situación significativa de lo que vamos a trabajar. Entonces, copiamos toda esta situación significativa, ¿no? Incluso en parte de la situación significativa están los datos, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo aquí, copiamos, lo ponemos acá, situación significativa. Ahí está, de ambas comunidades. Y lo ponemos de acá. Bueno, cuyos resultados son los siguientes, no lo pongo porque tendría que meter dentro. Si ustedes desean, lo pueden poner también dentro de la situación significativa, los datos que se han encontrado, ¿no? Ahí está, todo esto hasta acá. Incluso en la situación significativa nosotros hablábamos de que también se puede mencionar los retos, pero como nos piden que los retos estén aparte, lo vamos a poner aparte, porque aquí están justamente el reto de la... Pues vamos a ponerlo acá y acá lo agregamos, punto, y lo agregamos el resto, ¿no? Recuerden que esto ustedes también lo pueden adaptar para que pueda tener un poquito, de repente sea más pequeño, ¿no? Lo que estoy haciendo simplemente, ¿sabes? Cuando no se copia bien, lo estoy arreglando. A ver, se dispersa, es porque estoy copiando de un PDF al Word, ¿no? Bien, y ahí tengo ya la situación significativa. El reto. Aquí está el reto. Recuerden que el reto es lo que tiene que hacer, lo que estamos pidiéndole al alumno para que haga. Y acá tenemos dos retos, ¿no? Y esto mayormente está dentro de la situación significativa. ¿Cuál es el valor más representativo del conjunto de datos? Y la comunidad que acude a la feria regional será aquella que tenga los datos más homogéneos. ¿De qué comunidad se trata? Entonces aquí argumenta tu respuesta.
para que argumente, vamos a usar copiar el texto y lo ponemos en lo que es el reto. Tenemos dos retos, ¿no? Acá también vamos un poquito a arreglar lo que es el PDF. Ahí está. Primero y el segundo. Y ahora sí, la evidencia. ¿De qué manera podría trabajar el alumno esta evidencia? De repente escribe las respuestas en tu portafolio con tu argumento matemático. Bien. Y manda una foto de las mismas, ¿no? Pues podría ser de esta manera, ¿no? Entonces así tendría que ser el argumento. Aquí un poquito que... Ahí está. Un poquito para darle un poquito de formato. Ya bien. Ahí, esto también un poquito más acá. Ahí está. Está centrado de las mismas. Ajá. Punto. Entonces ya tenemos nuestro cartel. Ya lo que podríamos hacer aquí de repente es minimizar la fuente para que pueda entrar, ¿no? Vamos con Calibri y le ponemos un poquito menos, ya está, cual podamos compartir un poquito, hacemos esto un poquito más porque lo que se necesita es ahí está, ¿ves? Ya tenemos, como les mencionaba, colegas, acá le podemos cambiar las comunidades, ¿no? Las comunidades, estamos hablando del quinto grado de primaria, bueno, y podríamos acá incluso le podemos dar no sé, ahí está, ¿ves? Acá nos damos cuenta de alguna, muy bien, pero cuando yo leí, hay que tener mucho cuidado esto. En esta situación significativa hay dos retos. Máximo llegaríamos a responder el primer reto, ¿no? Porque el segundo, un poquito que también es cierto que aquí se responde, pero pienso que se podría trabajar un poquito más. ¿Por qué? Porque de acuerdo al propósito, aquí al inicio, bueno, mejor vamos a la página. En el propósito dice que representación de tu comprensión sobre las medidas de localización, así como la pertinencia de las medidas de tendencia central. Vamos a trabajar medidas de tendencia central en relación a las medidas de dispersión. Y en las actividades que acá estoy viendo, todavía no estamos trabajando medidas de dispersión. Entonces, es por eso que dice, la situación será desarrollada en las siguientes actividades. 4 actividades. O sea, toda esta situación estará trabajada en 4 actividades. Y solamente estamos trabajando la primera y la segunda, que es el día 3 y el día 4. Lo que nos hace inferir que es la actividad 3 y la actividad 4 se realizarán de seguro en la próxima semana. Porque en la primera determinamos el tipo de variable. O sea, ¿qué tipo de variable estamos trabajando? ¿Cualitativa o cualitativa? Porque recuerden, estamos trabajando lo que es la competencia, gestión de datos. Y por lo tanto, el tipo de variable
En este caso, ya analizando, es una variable cuantitativa, ¿no? Y tenemos entre cuantitativa, la discreta o la continua, ¿no? La continua pues puede ser en su mayoría casi todos los números reales, y en cambio en la discreta los números enteros. Y vamos a ver el tipo de variables, vamos a dar cuenta acá. Pues, acá determinar el tercer quintil, todavía no estamos trabajando en esta actividad, ni tampoco el rango, la varianza, ni la desviación estándar. Entonces vamos a ver. El día 3 determinamos el tipo de variable, muestra en diversas situaciones y calculamos la media aritmética. Miren, colegas, aquí no se vayan a confundir. Acá dice, te invito a dar respuesta a las siguientes situaciones. Aquí vemos una situación 1, situación 2, situación 3, situación 4, situación 5 y la situación 6. Son diferentes situaciones, no tiene nada que ver con la situación significativa, dirán. Pero estas son pequeñas situaciones, mini situaciones, yo lo podría mencionar acá, que nos van a ayudar a comprender los conocimientos que necesitemos para poder resolver la situación significativa principal, que es esta. Entonces, estas son como un refuerzo para tener conocimientos previos o nociones previas, ¿no? O conocimientos previos, pero que no son saberes previos, que es muy diferente, para nosotros poder resolver esta situación que nos está dando, que es la situación macro, ¿no? Esta es la situación que vamos a trabajar. Entonces la situación 1 más que todo nos ayuda a calcular qué es un promedio, ¿no? La situación 2 también, ¿no? La situación 2, incluso cómo es la muestra, cómo se calcula la variable de estudio y el tipo de variables acá para determinar el tipo de variable. La situación 3 es como usando esta tabla podemos también nosotros calcular las variables, ¿no? Acá tenemos las variables. Y la situación 4 también es para ayudarnos a calcular el promedio. Situación 5 de igual manera. Entonces, si ustedes ven todas las situaciones, es para que nosotros entendamos una medida de tendencia central. ¿Y qué medida de tendencia central apuntamos acá? Recordando el reto. El reto es, dice A, ¿cuál es el valor más representativo del conjunto de datos para la variable de estudio? ¿Sobre qué variable de estudio o sobre qué situación? Sobre esta situación significativa, ¿no? Sobre esta situación. Y el valor más representativo de un conjunto de datos, o sea, ¿qué valor, qué número representa a un conjunto de datos? Y nosotros sabemos que el valor mayormente, no siempre, pero mayormente, es, ¿cuál es? Es una medida de tendencia central. ¿Cuál? La media aritmética, ¿cierto? El promedio, en otras palabras, es el que representa al conjunto de datos. Y aquí vemos en la situación C6, ya volvemos a lo que es nuestra situación macro. Con todas las nociones anteriores, vamos a trabajar justamente. ¿Por qué nos ha ayudado, por ejemplo, aquí? Porque aquí tenemos las variables de estudio, ¿no? Y vemos aquí cuál es el valor de la media para cada una de las muestras de las comunidades, ¿no? Entonces acá tenemos de las familias de Kipwa y la otra es de Shipibo, ¿no? El valor medio o el valor medio o la media aritmética o el valor que representa todos estos datos. ¿Cuál sería? Entonces, como ustedes pueden observar, eh, el valor que representa tendríamos que sacar las medias. Y justamente aquí está, ¿verdad? Incluso aquí la guía dice que los estudiantes deben ver
las respuestas, ¿no? Para que ellos puedan más o menos guiarse. Y ellos lo podrían ver, ¿no, colegas? Pero, profesor, se estarían copiando, cierto. Pero lo importante es que ellos puedan responder el reto. Y el reto no es una simple respuesta de un ejercicio, sino que ustedes pueden observar es una respuesta a una competencia que ellos deben lograr, ¿no? Y vamos acá, entonces aquí indica incluso que se debe anotar las respuestas, así como lo habíamos mencionado, cómo va a ser la evidencia, y guardarlas en su portafolio y después dice volverás a utilizar esta información. Entonces, de seguro también, aparte de que están guardando, para la otra semana, estos datos que van a hacer, les va a ayudar mucho. Les va a ayudar mucho, muchísimo en las otras actividades, ¿no? Yo me puse a ver las respuestas, colegas. Acá, a ver, vamos a ver dónde está. Es esta. Del día 3 por ejemplo. Este es del día 3 ahí está, del día 3. Entonces, todas estas situaciones, aquí incluso están las respuestas, ustedes pueden revisarla, nos ayudan a determinar, por ejemplo, qué es una muestra, cómo se saca las muestras, qué tipo de muestras estamos haciendo. Acá algunos ejemplos, para que el estudiante vea, pues, ¿no? Cómo se saca la muestra, cómo se clasifican las variables, ahí está, variable cualitativa, cualitativa nominal, ¿no? Variable cualitativa ordinal, cuantitativa, ¿no? Algunos ejemplos en el cual él lea y se dé cuenta de qué tipo de variable es la que... Y ahora sí empieza a leer la situación 1, ¿no? ¿Cuál es recuerde que son situaciones previas para que podamos hallar la situación mayor, la situación grande. Bueno, aquí estaba respondiendo que es una población en esto, por ejemplo. ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la muestra? ¿Cuál es la variable de estudio, no? La variable de estudio, bueno, vienen a ser las notas, ¿no? Ajá. Ya, perdón, la estatura es acá, ¿no? La estatura, sería la variable de estudio, ¿no? Me estoy confundiendo con una situación más adelante. Entonces, así, acá ve, a estos me refería, ¿no? El examen serían las notas. Bien, y el tipo de variable cualitativa, ordinal, ¿ve? Entonces, esto les ayuda para que ellos puedan ver la situación 3, incluso aquí está, que es lo que les ayuda a poder clasificarlo en un cuadro, una tabla. Bien, situación 4, el queso, sacar la media aritmética. Y la situación 5 también, sacar la media aritmética. La situación 6 ya nos estamos acercando a lo que nos pide esta situación, ¿no? Y aquí podemos ver, en la situación 6, eh, eh, que podemos trabajar lo que es la situación macro, ¿no? La situación significativa así. Eh, ¿Cuál es el valor de la media para cada una de las muestras? Era la pregunta. Si se desea que los datos sean los más homogéneos, es decir, los más cercanos a la media, ¿cuál sería este valor y de qué comunidad sería? Pues saca la resolución de cada comunidad, el promedio, por ejemplo, de los Kipchas es de 3 y el otro de los Shipibos también es 3. Entonces indica que tanto ambos tienen la misma promedio, ¿no? El mismo valor representativo, a pesar de que las muestras tienen diferente cantidad de familias. Yo les pregunto, colegas, una vez que tengan estas respuestas, ¿cuál sería la respuesta o estas respuestas a qué retos apuntarían? ¿A la A, a la B o ambas? A ver, ¿qué me dicen ustedes?
¿Está? ¿Cuál es el valor más representativo del conjunto de datos? Bueno, y la comunidad que acude a la feria regional será aquella que tenga los datos más homogéneos. Aquí podríamos ver cuáles son los datos más homogéneos, a pesar de que nos pide aquí en la misma pregunta eh, cuál sería el dato, los más homogéneos. Y recuerden ustedes, colegas, por definición de estadística, para ver si los datos son más homogéneos, aún tendríamos que ver nuestra desviación estándar, ¿cierto? Recuerden nuestra desviación estándar. Acá, por ejemplo, viendo aquí, la desviación típica de desviación estándar es esta, ¿verdad? Y aún todavía no estamos tocando para ver si nuestros datos son homogéneos, ¿no? Es decir, que los datos forman una simetría, ¿no? También tenemos que ver la varianza, o sea, qué tan variantes los datos están tan lejos o tan cerca del promedio, ¿no? Y decir que si es homogéneo cuando realmente pues los datos se acercan, más del 80% se acercan a la media aritmética, pero si están más dispersos, entonces es heterogéneo. Pero para eso todavía no se está dando en esta actividad, ¿no? Entonces no se está desarrollando. Como ustedes pueden ver, no se está desarrollando. Entonces, perdón, entonces acá todavía no se está desarrollando. Y esto de seguro se va a trabajar en las otras actividades, porque recuerden que son 4 actividades, ¿no? Entonces, el reto sería uno nomás. Esta la guardamos para las otras 2 actividades. Entonces, acá el valor más representativo sería el 3, que corresponde a la media aritmética, ¿no? ¿Y por qué? Porque la media aritmética representa un promedio de datos, ¿no? Y eso tendría que hablarlo o explicarlo el estudiante con sus propias palabras, ¿no? ¿Por qué? Pero para que logre eso, es importante que resuelva todas las situaciones. Entonces tendría que mencionarlo acá, ¿no? Entonces, podríamos ponerlo así, para que sea un poco más objetivo. Resuelve todas las situaciones de la actividad 3 y 4 y responde la siguiente pregunta. Ahí está. Pues ahí ya le estamos indicando que tiene que pasar todos estos pasos, todas estas situaciones, y para que al final solamente responda esta pregunta. ¿Se dan cuenta que no es así de sencillo? Que simplemente no es que va a trabajar eh, todos los ejercicios, no es solamente un realizar ejercicios, sino que una vez resuelto tiene que interpretar todas las respuestas que tiene para dar respuesta a este reto, ¿no? Ahí está, escribe las respuestas en tu portafolio con tu argumento matemático y manda una foto de las mismas. Entonces acá la respuesta, mejor ahí escribe la respuesta, que es solamente una pregunta. Y por ende, para que pueda dar la respuesta, tiene que exponer, argumentar en todas estas situaciones, tiene que tenerlo bien arraigado, ¿no? Y ya un aprendizaje más significativo. Bien, colegas, entonces creo que esta es la forma. Entonces ya lo ponemos si no es una sola. He querido de repente un poco explayarme, pero lo consideraba muy necesario poder darles este ejemplo de cómo podemos. Bien, pero
muchos me dirán, pero profesor, es solamente del día 3. Y el día 4 es otras actividades, si ustedes pueden observar. En el día 3 es todas estas actividades. Y en el día 4, miren, estamos en la misma situación significativa, miren, las dos comunidades. Pero acá, ¿qué pide ya? Representa los datos en una tabla de frecuencia. Estos datos va a trasladarle una tabla de frecuencia y luego, mediante un gráfico estadístico, tiene que representar esa tabla, ¿no? Entonces también hay otra situación acá. También hay otra situación. Por eso le decía que el alumno tiene que resolver todas las situaciones del día 3 y del día 4. En el día 4 al resolver tiene que resolver dos situaciones, que están en la situación 1 y la situación 2. Pero todas estas situaciones es para dar respuesta al reto. Aquí está el reto, ¿no? ¿Y cuál es el reto? Son dos. ¿Cuál es el valor más representativo? Que estamos viendo que en estas dos actividades se toma. Y estas de acá, de seguro que tenemos que trabajarlo en la actividad 3. Miren la actividad 3 que dice, determinamos e interpretamos las medidas de tendencia central y las medidas de localización tercil y quintil para datos no agrupados. Y determinamos e interpretamos las medidas de dispersión como el rango, varianza, desviación estándar por datos no agrupados. Bueno, como un adelanto, si los datos son homogéneos, la mediana y la media aritmética casi coinciden. Entonces ahí estamos hablando de datos homogéneos, ¿no? Como acá está pidiendo. Pero para eso tendríamos que hallar estos valores. Y cuando hay una distancia entre la media y la mediana, bueno, los datos son heterogéneos, ¿no? Entonces, tendríamos que analizar de las dos comunidades cuál es su desviación estándar, cuál es su dispersión, ¿no? Tenemos que hallar la dispersión para poder hallar, ¿no? O el coeficiente de dispersión, lo que otros llaman. Entonces, colegas, creo que con esto ya estamos argumentando. ¿Ves? Resolver situaciones de la actividad 3 y 4 responde a la pregunta, que es una sola. ¿Bien? Entonces, este es el producto y esta es la manera que nos van a hacer, ¿no? Entonces, ahí para que lo puedan hacer, para que argumenten la respuesta, pueden adjuntar los gráficos, pueden adjuntar la tabla de repente, e incluso la fórmula con la medida de tendencia central que se usa en lo que es ahorita la media aritmética. Claro, cuando el alumno comprendió el problema. Bueno, no queda más, colegas, los voy a compartir y espero que les haya ayudado esto de alguna otra manera. Disculpen si me he empleado, pero creo que era necesario para que cuando tengamos más tiempo no haya muchas preguntas y al hacer una exposición un poco más amplia de repente podamos abordar más temas, ¿no? Entonces, prometo, para mañana ya se me ha quedado corto el tiempo, hacerlo uno mismo con el área de educación física. Bien, colegas, recuerden, manden primero esto antes de empezar su clase, antes de presentar su clase, ¿no? Y bueno, eso es todo, colegas. Estamos atentos a cualquier cosa que ustedes también nos puedan consultar. Muy buenas noches, colegas.